Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Hoy nos volvemos a encontrar para compartir otra emisión de Sanamente junto al licenciado Homero Arnold, psicólogo y psicoanalista. ¿Cómo estás, Homero? Bienvenido. Muy bien. Un tema muy interesante el que vamos a abordar hoy es el tema significantes y en principio queremos saber qué valor tienen para el psicoanálisis. Es una pregunta central y es una pregunta muy actual. Primero porque el término significante es un término que lo utiliza, digamos, dentro del psicoanálisis. Vos sabés que no hay un solo psicoanálisis en este movimiento, sino hay muchos, diría yo, pero en particular el que utiliza este término como una herramienta para la clínica es el psicoanálisis lacaniano. Por lo cual te estoy ya anticipando que es Lacan, Jacques Lacan, quien introduce este término que le fue muy útil en su enseñanza, a los inicios de la enseñanza y también en su finalización. Primero, para ubicar la cuestión, Lacan, ¿por qué toma, uno podría decirse, bueno, primero es un término de la lingüística. Bien. O sea, la lingüística y más específicamente de Saussure. Saussure es un lingüista francés que hace todo un desarrollo sobre el signo lingüístico. Y él lo separa en dos términos, el signo como significante y como significado. Hay todo un desarrollo que no quiero meterme ahí en relación a las especificaciones, lo específico de esa cuestión, sino de lo que se trataría entonces es de ubicar por qué eligió Lacan esa herramienta para la clínica. ¿Y por qué se cree que fue así? La pregunta es clave, porque si no uno diría, bueno, Lacan era alguien muy intelectual, muy letrado, que uno podría decir que le gustaba complicarse la vida con cosas, con instrumentos teóricos demasiado complejos. No, para nada. Lo que él, para mi gusto, esta es una lectura mía, pero de lo que se trataba era de encontrar, dar cuenta de algo que él lo dice muy bien. Él sigue en este camino a Freud y empieza a leer a Freud. Seguirlo en el camino significa poder releerlo y hacer una lectura de él, por lo cual implica justamente pescar y seleccionar algunas cosas que Freud fue desplegando que para él era muy importante para la clínica y que esto lo empezó a construirlo con un término que fue el significante por sobre todas las cosas. Si tenemos que definirlo, ¿cómo sería? El significante, primero voy a decir por lo que no es. La palabra no es lo mismo significante. Muchas veces en los términos cotidianos y muchas veces a los analistas nos pasa de que confundimos palabra con significante. El significante tiene que ver con la palabra, sí, pero no es la palabra. Primero quiero referir, nosotros trabajamos con la palabra y el lenguaje. Entonces, si trabajamos con la palabra en el lenguaje, habría que ver cómo hacemos esa herramienta, cómo utilizamos determinadas palabras o nuestra herramienta fundamental, que es la interpretación, cómo podemos hacer una interpretación a un paciente que lo ayude a cambiar, a mudar lo que sería el malestar a otra cosa. Entonces, primera cuestión, el significante no es la palabra, pero no significa que no sea una igualdad, tiene que ver con la palabra. Pero uno podría decir la palabra o el lenguaje es un aparato de referir. Nosotros usamos las palabras para referir cosas, las nombramos. Es decir, fíjate que la palabra y el lenguaje tiene funciones. Puede uno describir, puede uno informar, puede uno preguntar, puede uno investigar. O sea, puede uno ubicar todas las cuestiones que tienen que ver con lo descriptivo y la cuestión, si se quiere, más fenomenológica, en términos de decir lo que a uno le parece. Pero hay otra cuestión en el lenguaje que es muy mal aparato de referir. ¿Por qué? Porque existe el malentendido. No hay ocasión que uno puede decir,
mirá, me entendió mal, le expliqué una cosa clarita y sin embargo entendió otra cosa. Entonces uno podría decir y cuestionar que como aparato de referencia para referir es realmente muy malo. Porque si no, es subjetivo. Bien, el campo de la subjetividad tiene que ver con esto que vos decís, es subjetivo, ¿qué significa? El campo de lo subjetivo tiene que ver con el significante. Claro. O sea, una palabra puede servir para referir una cosa o un objeto, pero cuando empieza a relacionarse con otros símbolos, empieza a haber malentendido. El malentendido, que para nosotros es crucial, es es la herramienta más importante para poder analizar y para poder interpretar. ¿Se entiende? Se entiende. Porque uno podría decir, bueno, entonces sería, una mesa sería una mesa, y uno diría, bueno, pero no te dije eso yo, te dije que la mesa estaba en otro... ¿Se entiende? Es decir, empieza uno a ubicar cuestiones que no son del todo más precisas. En ese campo, lo llamamos, hay toda una cuestión de la referencia a lo textual. El texto en relación a lo referencial y a lo textual. El saber referencial y el saber textual. El saber referencial, que tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que es y punto. Y el saber, lo que sería el saber textual tiene que ver con la combinación de símbolos. La combinación de símbolos puede hacer que una cosa valga una cosa y otra cosa valga otra, pero en combinación es totalmente diferente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vamos a hacer la primera pausa y después seguimos hablando de significantes. No se vayan. Asociate a Megacable y si ya sos abonado, participás por el sorteo de un auto 0 kilómetro, más un sorteo mensual de dinero en efectivo. Visita las bases y condiciones en nuestro sitio web www.megacable.com.ar y selecciona nuestra sede Castelar. Seguí todas las novedades en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @megacable.castelar y @canal 3 Megacable. Somos Megacable. Conectá con tus emociones. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, lo invito yo. ¿Seguro? ¡Por fin sacó la tarjeta! ¡Por fin la sacaste! Chopa, me quedo a dormir en la de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan los shortcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. Bien esa presión, bien. ¿La pasaste bien? 3 minutos nada más, 5 mínimo. ¿Estás escuchando el motor? ¿Qué te está pidiendo? ¿No te pide...? ¿Cómo? ¿Qué me pide? ¡Pero mete un cambio, por el amor de Dios! Disfruta de los mejores partidos con el Pack Fútbol y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? Contratalo ya. Licenciado Homero Arnold, psicólogo y psicoanalista. Contactate por WhatsApp al 11 61 97 56 26 o a través de las redes Facebook e Instagram o del sitio web.
Segundo bloque en Sanamente, seguimos dialogando con el licenciado Homero Arnold de los significantes y queremos saber qué significan desde lo real y lo simbólico para el psicoanálisis. Bueno, me gustó mucho la definición que hiciste, Gisela, que es que referiste el significante a la subjetividad. Es decir, las palabras están, la interrelación con ellas también, hay reglas en el lenguaje, pero si lo refiero a una sesión, uno podría decir, fíjate que la única regla que hay en el dispositivo analítico es la regla de la asociación libre, es decir, dígalo lo que a usted le venga sin ningún tipo digamos, de selección ni de juzgar o prejuzgar lo que me viene, si está bien o está mal, si es coherente o no es coherente, sin si es razonable. Es un decir, lo voy a decir así, decir sin reglas. Bien. ¿Por qué? Porque queremos que hablen los significantes en uno. Esa parte de la subjetividad. Fíjate que uno podría pensar, inclusive si uno va hablando con los amigos, muchas veces pasan que uno porta determinadas palabras, hay como una tendencia a hablar de determinada manera. Es verdad. Y inclusive con términos que uno, por ahí, como tenía un paciente, se esforzaba a decir, no quiero hablar como yo hablo. Decía, no decir, quiero hablar de otra manera. Bueno, eso es interesante porque el análisis tiene que ver con eso, poder hablar de otra forma o tener otra relación con lo que a uno le sale a hablar. A veces heredados esos términos, ¿no? Por supuesto, siempre es heredado por el otro. El otro es quien nos habla, que está encarnado en la figura paterna y materna, o los que nos cuiden, digamos, ¿no? O quien ejerza las funciones. Bien. Pero entonces, de lo que se trataría, uno podría decir, de todas las palabras de una sesión, ¿qué podría? Porque no hay muchos significantes. Uno diría, ¿cuántos significantes hay? No hay muchos significantes en la vida de un sujeto. Hay pocos. Y, digamos, por eso no es tan fácil de precisarlos. Pero uno podría decir, una orientación, podría decir que son eso que se repite en uno una y otra vez, tiene que ver con esto, lo voy a decir así, con eso que se repite en uno una y otra vez y uno no puede dejar de hacerlo y le produce, por ejemplo, malestar. Es algo que aflora, que se impone, digamos. Exacto, es algo que se impone. El significante tiene que ver con algo que se impone y que se repite. Y que por otro lado, uno podría decir, bueno, está bien, pero a mí se me impone determinada cosa que me gusta, que está perfecto. Bueno, eso pero también está dentro de la constelación del significante. Uno podría decir, me acuerdo de un paciente que, por ejemplo, más allá de el significante amo, y acá voy a introducir un término novedoso, digamos, dentro de este tema. Que te voy a pedir que lo definas, Claro, Homero. lo voy a definir con un ejemplo para acercarnos, en principio. Por ejemplo, un paciente que decía que con el análisis, el transcurso del análisis, decía que él se había dado cuenta, esto fue una construcción que se da en el análisis, se había dado cuenta de que él estaba con mujeres, más allá de que fueran mujeres rubias, morochas, con profesiones diferentes, o sea que durante su vida lo que orientaba la elección de una mujer, o sea, lo que elegía en él a una mujer, era mujeres que, por ejemplo, él tenía cierta duda de su fidelidad. No era que eran infieles, sino que tenía cierta duda de su infidelidad, por lo cual era condición para la elección. Uno podría decir, entonces, ¿quién elige? El significante amo, por eso se llama significante amo. Había un patrón, digamos, ahí. Exacto, tiene que ver con eso que elige en uno. Casi podríamos pensarlo que se acerca un poco a la cuestión de la ley. Es una ley en uno, una ley singular que hace que uno elija. Claro, esto el paciente no lo sabía hasta trabajar en el análisis. En el análisis fue elaborado esa frase, la elección de mujeres sería mujeres cuya, digamos, fidelidad siempre es sospechada. Entonces, él tendía, y el problema que se le planteaba justamente era que tendía a la elección de ese tipo de mujeres, pero justamente él no quería porque le hacía mal o le producía malestar. Es ahí la cuestión. Y a veces coincide que el significante tiene que ver con el síntoma en este caso. O sea, con lo que lo molesta.
Están asociados. Están asociados, están como, coinciden las dos cuestiones, el significante y el síntoma. Otra cuestión puede ser también eso que se repite, alguien que por ejemplo, con respecto a la posición en su vida. Es decir, ¿cuál es la posición en su vida? La posición, por ejemplo, personas que de repente, esto fue también construido en un análisis, estos casos que me vinieron a la memoria son casos de un texto, de un seminario de Jacques Alain Miller, que se llama Partener Síntoma, de un capítulo llamado Operación Reducción. Ese capítulo, él describe esto para ubicar la cuestión de los significantes que orientan las elecciones, por ejemplo, de las mujeres. También podría ser la elección de su destino en otro paciente, en la cual él se acordaba algo, que era una frase que decía que la madre, vos vas a ser, cuando seas grande vas a ser un atorrante, le decía la madre. Y eso parece ser que fue algo que lo impactó, lo marcó de determinada manera por razones varias, pero que, por ejemplo, él se dedicó su vida a producir lo contrario. Es decir, ser un tipo totalmente recto, totalmente, digamos, ético, responsable, moral, o sea, todo lo contrario a atorrante. Fíjate que uno elige a partir de eso, por lo cual el significante amo, ¿por qué es amo? Porque ordena, por ejemplo, las elecciones, hacen que uno elija de determinada manera, sin que uno lo sepa. Es ahí la cuestión. Homero, muy interesantes tus definiciones, un tema que seguramente vamos a seguir abordando porque atraviesa el psicoanálisis. Genial. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, los esperamos en la próxima emisión de esto que es Sanamente. Chao.